Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más al estudio bíblico de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, Betel de Atillo, Circuito Atillo, Isabela y Aguadilla. Durante este periodo de Cuaresma hemos estado utilizando una unidad especial titulada El Camino hacia la Cruz. Oremos. Dios y Padre Celestial, nos presentamos ante ti agradecidos por este día y para presentarte este estudio. Oh Dios, que esta palabra tuya cale en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón y que podamos ponerla por obra. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. La lección de hoy lleva por título El Camino del Servicio. Pero antes repasemos brevemente la historia de la iglesia. Uno de los eventos que puso en evidencia la capacidad que tenía la iglesia de servirse a sí misma en vez de servir a los demás. Este evento lo fue la Reforma Protestante de Martín Lutero. Hermanos, cuando hablamos de iglesia, reconocemos que no era la totalidad de la iglesia, porque la iglesia siempre es heterogénea y diversa. Pero para esa época, en el siglo XVI, la iglesia buscaba ser servida en vez de servir, como Jesús lo hizo y como nos enseñó en Mateo 20:28, que dice: yo no vine a este mundo para que se me sirva, sino para servir a los demás. Biblia, lenguaje actual. Hermano, este escándalo no era algo nuevo. Antes y durante de la época de Jesús sucedía lo mismo. Por lo tanto, hoy nos vamos a enfocar en el libro Las denuncias que hacía Jesús a los religiosos desde la perspectiva del Evangelio de Marcos. En este Evangelio podemos notar que Jesús dedicó gran parte de su ministerio a traer esperanza a los oprimidos, pero también a denunciar a los religiosos, a los letrados, fariseos y herodianos, que eran los más grandes opositores de Jesús. Y porque estos utilizaban las leyes y las tradiciones para servirse a sí mismos y obstaculizar que los oprimidos fueran servidos. Estos encuentros, hermanos, se les conoce como relatos de controversia. En lo mismo podemos notar un acto de Jesús y sus discípulos, la crítica de los religiosos y la respuesta y enseñanza que nos da Jesús. Primero, el primer relato se encuentra en Marcos 2, del 1 al 2, cuando Jesús sana un paralítico. Este relato es de los 4 amigos que llevan a un paralítico, un amigo paralítico, y que a todas costas buscan llegar hasta donde estaba Jesús. Como no podían entrar, subieron al techado de la casa, abrieron un hueco y bajaron la camilla hasta donde estaba Jesús. Y Jesús, al ver la fe de ellos y la solidaridad que estos tenían, restablece al paralítico de forma integral. En aquel tiempo las enfermedades se consideraban producto del pecado y los enfermos pues eran pecadores. Por lo tanto, se les separaba, se les marginaba de la vida religiosa y de la vida social del pueblo. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Primero perdona sus pecados, el aspecto religioso. Luego lo levanta, el aspecto físico, y le ordena ir a lo suyo, aspecto social. Entonces los críticos, los que perseguían a Jesús para cogerlo en falla, se preguntaban en su mente: ¿quién es este que está blasfemando, que se atreve a perdonar pecados si solamente eso lo puede perdonar Dios, hermano? Porque en aquella época el simple hecho de mencionar la palabra de Dios en alto era una blasfemia. Pero Jesús, que conoce nuestro pensamiento y nuestro corazón, le está diciendo: yo lo estoy haciendo por el poder que me es otorgado y lo estoy usando esta autoridad para servir, para sanar y para servir, y ustedes para obstaculizar. En el segundo relato, en Marcos 2, 13 al 17, Jesús llama a Leví. Jesús pasa y ve a Mateo, que está a la mesa de los impuestos, sentado a la mesa de los impuestos, y lo llama: sígueme. Y Mateo se levanta y lo sigue.
Mira, hermano, los recaudadores de impuestos eran considerados traidores por el pueblo que los despreciaba y la ley los consideraba impuros. Y no es tan solo eso, Jesús no solo va a la casa de Jesús a cenar, sino que se sienta a la mesa a compartir los alimentos con los publicanos, con los pecadores y con otros recaudadores de impuestos. Y fíjese, en aquella época compartir la mesa no solo significaba compartir los alimentos, esto también expresaba la estrecha unidad con los comensales. Esto provoca una vez más, hermanos, que los religiosos se escandalicen y critiquen a Jesús por mostrar amor y perdón. Jesús es inclusivo, no es exclusivo, Él no excluye a nadie. Su invitación es universal. En el tercer relato, Marcos 2, 18 al 22, las quejas contra Jesús se dan porque los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos están ayunando y los de Jesús no. Hermanos, la ley exigía una vez al año el ayuno, pero los fariseos, en su afán por buscar la perfección, lo llevaron a 2 veces por semana. Jesús no está negando el ayuno 40 días, sino que cabe practicarlo cuando estamos de fiesta celebrando, no cabe practicarlo cuando estamos celebrando un nuevo pacto de amor, una alianza entre el novio, que es Jesús, y su pueblo. Además, le da otra respuesta a estas críticas. Mejor dicho, le da una enseñanza. En el versículo 21 y 22, Jesús le dice: nadie remienda vestido viejo, o sea, las leyes y tradiciones de los judíos, con tela nueva, que son las enseñanzas acerca del reino. Les está enseñando a los religiosos que el ayuno debía practicarse con una nueva mentalidad que ellos no podían entender, porque las leyes y tradiciones que deben de girar alrededor de Jesús. Jesús le dice además que el vino nuevo no se echa en odres viejas, porque cuando empieza la fermentación se expande y revienta la odre vieja. O sea, Jesús es el vino nuevo y ellos son las odres viejas que no podían recibir la revelación de Dios. En Marcos 2, 23, 27, la crítica en esta ocasión la provoca el que sus discípulos recogen espiga el día de reposo. La ley permitía calmar el hambre de aquellos que pasaban por un sembradío de trigo. Podían coger las espigas, pero lo podían hacer cualquier día menos el día de reposo. Pero fíjese qué interesante, para responder a estas quejas, Jesús recurre a las Escrituras para definir cuándo una ley es liberadora o es opresora. Jesús va a 1 Samuel 21 del 1 al 7 y le dice: ustedes no oyeron lo que hizo David cuando tenía hambre. Él y sus compañeros se alimentaron con pan consagrado que solo le está permitido comer a los sacerdotes. Hermanos, ninguna ley, palabra, acción que oprima, margine o excluya puede tener el respaldo de Dios. Para Jesús, el ser humano siempre era, es y será lo más importante que la ley, porque la ley más importante es la ley del amor. En el cuarto relato de Marcos 3, del 1 al 6, colmó la copa. Jesús entra a la sinagoga y el día de reposo sana la mano de un hombre que tenía la mano paralizada. Fíjese qué cosa, Jesús lo llama: ven, párate aquí. Los excluidos por una falsa interpretación de la ley ahora son el centro de atención divina. Hermanos, esta acción provocó que los fariseos empezaran a conspirar con los herodianos, o sea, el poder político y el poder religioso comenzaron a planificar la muerte de Jesús. El quinto y último relato, en Marcos 11 del 1 al 14. Esto lo pudiéramos considerar como uno de los mayores actos de denuncia ante la corrupción de los políticos y líderes religiosos, y fue la entrada a Jerusalén en un burrito, símbolo
de humildad. Y le está diciendo, hermano, que su reinado es muy diferente al de los líderes políticos y religiosos que buscaban servirse en vez de ser servidos. En la tradición africana se encuentra una palabra que nos puede ayudar a entender un poco más el mensaje de Jesús, y es la palabra Ubuntu. La misma significa humanidad. Yo existo porque tú existes. Y se relata la historia de un antropólogo estadounidense que hizo un experimento en una tribu africana. Le dijo a unos niños de diferentes edades que cuando tan pronto él diera la salida, corrieran hacia donde estaban unas canastas repletas de alimentos y se abastecieran de todo lo que había en esa canasta, cogieran todo lo que pudieran. Pero quedó sorprendido, hermano, cuando vio que los más grandes estaban ayudando a los más pequeños a llegar hasta las canastas y poder compartir los alimentos de manera que todos comieran. El antropólogo se preguntó a los niños, ¿verdad?, por qué no salieron corriendo y cogieron todo lo que pudieran. Y ellos le contestaron con la palabra Ubuntu. En otras palabras, el alimento es de todos y la meta es que todos podamos comer. Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica, en una ocasión definió la palabra Ubuntu con la siguiente ilustración. Cuando un viajero llega a una aldea necesitando agua y alimento, no tiene que pedirla. El solo hecho de llegar a la aldea y detenerse es señal para que las personas le sirvan lo que necesitan. Hermanos y hermanas, hoy te hago una invitación al camino del servicio. Señor Dios y Padre Celestial, gracias por tu misericordia. Ayúdanos, oh Dios, a mostrar tu amor a los más necesitados. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que Dios te bendiga. Hasta la próxima.